Buenas noches, Goonies. Prepararos para una hora de directo. Llega el mejor momento del día. Coge tu móvil y vamos a ver mandanga de la buena. Cosas vintage duras, duras. Y vamos a tener un poco de todo. Vamos a tener muchos superhéroes, porque he visto por lo que tengo por aquí va a ser muy superhéroes este directo. Vamos a ver alguna cosita de PvC, vamos a ver Master del Universo, vamos a ver Thundercats, vamos a ver Funko, vamos a ver Hot Wheels, cómics graduados, como ya habéis visto por ahí. O sea, vamos a... no sé, hasta donde lleguemos. ¿Sabéis? Me gusta que dure como una horita o así. Así que hasta donde lleguemos. Y lo que no, para el siguiente. ¿Qué os cuento? El fin de semana pasado, bueno, si esto lo estáis viendo en YouTube o en el diferido de Instagram, pues da igual, pero vamos, para cuando es este directo, en el fin de semana pasado fue la Feria del Ferrocarril. Hubo allí un buen sarao entre lo que hubo en la feria, que bueno, siempre se compran cositas que ahora os enseñaré, y toda la gente que nos reunimos. La verdad que fue un día teta pura, porque vino gente de Airgun Off Topic desde Barcelona. Entonces vinieron todos ellos, que ya eran como 10, y luego más gente que se reunió, Alemanue, que vino desde Alicante, los que ya estábamos por allí, Juanjo, Fernando, Turrencio. O sea que nos juntamos en una comida, que no sé si habéis visto fotos en el canal, nos juntamos como 15. Y entre lo que estuvimos en la feria, que estuvimos desde apertura a las 10 hasta que ya casi cerraron, pues feria, comida, vuelta a la feria y muy buena charla. Y bueno, pues este directo pues va por toda esa gente buena que nos reunimos en las ferias y que nos lo pasamos muy bien, y que al final es lo que queda. Porque bueno, comprar cositas las puedes comprar en cualquier lado, pero reunirte y pasar esos buenos ratos, pues no es tan fácil, no es tan fácil. Vamos a ver, ¿qué compré en la feria? Para empezar, voy a enseñar cosas que compré en la feria, cosas que he traído de casa de mis padres potentes para cambiar cositas de la habitación del pánico, y cosas que me han llegado por correo. En la feria, ¿qué compré? Pues, ¿por dónde empezamos? Vamos a ver por dónde empezamos en la feria. Bueno, mira, vamos a empezar por aquí. En la feria compré este Hot Wheels, ¿vale? Compré este Hot Wheels, es del 2016 y es un Forgete, pero es una edición especialita. Es una versión un poco rarilla. Lleva las llantas con Redline, y bueno, pues es de las Speed Graphics, y es una edición bastante complicadilla de conseguir. Ya sabéis, con el mismo molde. Un saludo para Argentina, para Trainer Lines. Con el mismo molde ya sabéis que hacen muchísimas y muchísimas ediciones. O sea, en la misma feria, uno que me gustaba mucho también, que es el Bola 8, pues lo tienes por 2,5 €, 3 €. Este mismo hay otras versiones que son un poco más baratas, pero este en concreto, siendo del año 16, siendo la versión de Gulf, que ya sabéis que todo lo de Gulf, o muchas cosas de Gulf, pues la gente le gusta, y algunas son carillas, y que bueno, pues que es una serie que tuvo bastante tirón, pues se vino. ¿Qué me costó? Pues valía 20 euros, ¿vale? Este se vino valía 20 euritos, ¿vale? Me hizo 2 euritos de descuento, lo compré en Colecciones 123 a Maribel, me lo dejó en 18, y bueno, pues vamos a empezar por aquí, por este Hot Wheels. No me quiero dilatar mucho con Hot Wheels. Si queréis, sacaremos más, y haremos comparativas con otros Sport y con otras del Redline Club y cosas que tengo por ahí interesantes, pero haremos un especial más a fondo de Hot Wheels. Acá estaría caro. A ver, tú lo encuentras en eBay, sitios así, y bueno, igual lo encuentras por 5 dólares, 10 dólares, más 20, 30 de gastos de envío. O sea que es un coche que, si lo quieres traer de por ahí, pues se te pone en 30, 40 euros. No tanto por igual el precio del artículo, sino por todo lo que viene detrás. Así que bueno, esa es la pena negra de todo esto. ¿Qué más cositas? Una cosa bastante curiosa. Sin prisas, amigo, muestra lo que te encanta. Sí. Vamos a ver más comentarios por aquí. Perdonad si se me pasa algún comentario. ¿Qué más? Compré este Spider-Man, este álbum de cromos de Spider-Man, ¿vale? Este álbum de cromos, que nosotros los llamamos cromos en España,
Sé que en América muchos los llamáis estampitas, figuritas, pues aquí los llamamos cromos. Este en concreto es de una editorial que se llama Fer, es del año 81. Fer no hubo tantas. Estaba Ediciones estaba Pacosa 2, estaba Fer y bueno, tampoco había tantísimas. Y bueno, pues este es de Fer y valía 35 pesetas en su día y está completo, ¿vale? Es del año 81 y pues lo vi y dije, pues mira, álbum de láminas en Chile. Muy bien, muy bien. Pues mira, ya he aprendido algo más. Álbum de láminas en Chile, perfecto. Pues eso no lo sabía. Buen año el 81, pues sí. Está completo y en un estado bastante bien, la verdad. Hay algunos que con el pegamento, la verdad que no escatimaron en los bordes, pero bueno, la verdad que están pegados bastante cuadraditos y, y las páginas están bien, no están con celo, no están rotas. A ver, vamos a ver. $20 aquí en México son unos 4.000 pesos. Bueno, pues eso es lo que ha costado. ¿Es mucho o es poco? Irme contando. A ver. 400 pesos, vale. Ya me extrañaba, digo, hostias, muchos miles son esos. En fin, bueno, tampoco os lo voy a enseñar entero, pero que está guay, ¿sabes? Un cómic, un álbum de cromos bastante rarito, no es el más común. Luego salió otro que lo editó la misma editorial que sacaba los de Star Wars. Creo que era Pacosa el que sacó el otro que había de Spider-Man. Ya cuando las películas que salieron aquí en España y tal. Y bueno, pues ahí lo tenéis. Te digo, completito y muy guay. Muy guay. Ahí lo tenéis con todos los personajes, todos los super enemigos de Spider-Man. Pues ahí están. Y aquí para que pidieras los cromos. ¿Sabes? En España, no sé si os pasaría por allí. Pues aquí podías pedir los cromos a la editorial. Los que te faltaban, con una limitación, podías pedir un número máximo de ellos, los mandabas con un dinero para el envío y te mandaba los cromos de vuelta. Mira, aquí lo pone. Puedes pedir hasta 10 cromos por 30 pesetas. 20 cromos por 40 pesetas o 30 cromos por 50 pesetas. Este importe se remitirá únicamente en sellos de correos sin usar dentro del sobre y preferentemente en valores superiores a 20 pesetas, por lo que le quedaremos muy agradecido y nuestra dirección es Editorial Fer en Bilbao. Bilbao, que es una ciudad que está en el norte de España. Pues fíjate, le tenías que mandar tú los sellos ya. Le tenías que mandar tú los sellos. Qué curioso. Y el precio, bueno, no os puedo hacer ahora para que os hagáis una idea, pero vamos, era muy poco. O sea, 30 pesetas o 50 pesetas no era nada. No era nada. A ver, lo importante es que estén tachadas las figuritas, el álbum vale más. Se ve increíble, la verdad que sí, está fenomenal. El color rojo y el azul es un patrón de los héroes del bando bueno. Mira, dato curioso que nos aporta a coleccionar. Rojo igual a fuerza y azul a pureza. Bueno, menuda clase de neuromarketing que nos está dando Coleccionland en esta tarde. Se agradece, tío. Acá costaría 80 a $100. No os he dicho lo que me ha costado. Pues mira, os voy a contar la historia, ya que tenemos tiempo. No sabía el precio que ponerle. El vendedor es un vendedor de tiempo de la feria, o sea, tiene puesto en el rastro y todo, o sea, no es ningún vendedor nuevo ni que no sepa lo que tiene, por supuesto. Los álbumes en general están cayendo de precio. Los álbumes de cromos yo creo que no, van para abajo en vez de para arriba. Yo tengo una colección de álbumes de cromos bastante amplia. Si queréis un día hacemos un especial o iré sacando según... Ahí saco unos cuantos para que los veáis. Pero entre los míos de pequeño, que los conservé todos y todos los iba completando gracias a mi padre, que los completaba él, porque íbamos a cambiar o si no los pedíamos por correo, más todos los que completé a principios de los 2000 de los que faltaban míticos, de los 70, 80 y principios de los 90, yo creo que pocos me deben faltar. Entonces, lo que me falta es sitio para guardarlos todos. Pero este casualmente no le tenía. Y me dice, pues al abrirlo se cayó un cartelito que ponía 2010, 30 euros o algo así.
Y yo creía que valía, o 2015, 30 euros, algo así. Y yo creía que era lo que valía. Digo, pues yo no sabía, no lo conocía mucho este álbum, yo no sabía lo que valía, o sea, no miré, no sé ni lo que costaba ni lo que dejaba de costar, ¿vale? Entonces, bueno, pues me pareció un precio guay, digo, pues vale, me lo llevo. Dice, no, no, eso es lo que me costó. Dice, pero dame algo más para que gane algo, porque eso es lo que me costó en su día. Bueno, me dijo que 50, al final estuvimos hablando un rato y lo dejó en 45 y eso es lo que me costó. 45 euritos. Yo creo que es un precio muy muy bueno. Han estado mirando en internet y piden por él bastante más. Una cosa ya sabéis es lo que pidas y otro por lo que lo vendas. Están pidiendo entre 60 y 80 euros. Pero bueno, os vuelvo a repetir que es lo que piden. Entonces, en este estado han sido 45 euros en la feria del coleccionismo del Museo del Ferrocarril, ¿vale? Y había muchísimos más álbumes más, había un montón. Aquí está también, acaba de entrar Menorca Toys, un saludo desde las Islas Baleares y vamos a compartir un ratito juntos. Pues claro, ya lo estamos haciendo, tío, como siempre, a tope. Más cositas. Una cosa muy curiosa que lo compré en el puesto de Gimo Adventures, y que ni nadie de los que estuvimos allí se lo enseñé a la gente de Ergan of Topic, lo vimos todo, el Juanjo Retrotique, el propio Gimo, y yo no lo había visto nunca, y él tampoco le sonaba haberlo visto antes. Os lo voy a enseñar. A ver qué os parece. Es un Mazinger de Yolanda, así crudito, de los que venían en la versión baratita. Y lo que pasa es que es en miniatura. No sé, estaba este y Afrodita. Los tenía a 8 euros cada uno. Y bueno, pues pillé el Mazinger. Lo tenía en color gris y en color morado. Ya sabéis que me gustan los Mazinger. Tengo ya unos cuantos, que cada vez son más. No tanto como Alemanue, que nos enseñó su colección. Eso es un museo auténtico, o sea, pero estamos hablando de todos los grandotes, de los más pequeñitos, Sofubi japonés, bueno, o sea, no habéis visto nada parecido en España. Yo no sé si hay una colección de Mazinger Z como... Mira, si está Alemanue aquí, venía en huevos. Alemanue, pues estoy hablando de tu colección, de tu museo. Alemanue tiene un espacio, tiene metros cuadrados dedicados a el mundo de los Shogun Warriors, de todos los personajes, no solo Mazinger Z, y ya te digo, pues desde los Poppy, los grandotes, a los Nakoral, o sea, no habéis visto nada parecido, de verdad. Os estuve enseñando las fotos y es una cosa por demás. O sea, a ver si algún día puedo ir para allá, para la zona de Alicante, y hacer un vídeo para que lo veáis, si él quiere, porque... Dios mío, qué maravilla. Y ya me va a conseguir algún Sofubi japonés de Mazinger, que ya lo tenemos mirado en Yahoo Subastas, Japón, y vamos a ir a por ello. Tus niños, pues sí, menudos niños tienes. Dios mío, menos mal que no comen, porque como tuvieran que comer con lo grandes que son... Vale, esto me dices que venían los huevos. ¿En los huevos de qué? De huevos, unos huevos de tómbola. Porque os he traído, ya sabéis que me gusta no solo enseñar lo que compro, que eso supongo que os importa bastante poco, sino ponerlo un poco en contexto y que hablemos de las curiosidades de las cosas. Y os he sacado los tómbolas, ¿vale? Para que os hagáis una idea, este por la pose y todo es igual que el de Yolanda Grande, ¿vale? Os he sacado aquí el de Yolanda, que es la misma pose, pero en miniatura, ¿vale? Entonces aquí le tenemos el grande y el pequeñín, ¿vale? Estos venían pintados, lo vamos a dejar por aquí. ¿Te sostienes? Sí. Y luego en los sobres de tómbola venían los que vienen en crudo. Vienen sin pintar, en unos colores así pues más eléctricos, ¿sabes? Así verdes, rosas. Yo es que de colores no entiendo mucho, ¿vale? Pero unos colores neutros, así, sin pintar, y eran de muchísima menos calidad. O sea, eran como estos, era la misma pose, pero la calidad yo creo que... A ver, será el mismo molde y todo, o sea que la calidad tampoco puede diferenciar mucho, pero que vaya pintado se nota mucho en esta figura. De hecho, el precio de estos es muy barato cuando lo sacas de la bolsa y así, y pintado pues vale bastante más. Entonces, pues nada, aquí os he sacado la selección. Se vino este, que es el pequeñín que no había visto yo nunca.
Nos dice Alemanue que venían unos huevos. Sí, los tengo todos con los huevos. Pero eran huevos de tómbola. Parece que sí. Llevo décadas buscando un Grandizer de metal de unas 5 pulgadas que tenía de pequeño y no logro encontrarlo. Vi uno francés que me pareció. Bueno, pues suerte, tío. Yo Grandizer os enseñé hace poco el que conseguí de PVC y creo que no le voy a meter a Grandizer. Voy a ver si es que estoy muy centrado en Mazinger y Grand Mazinger, la verdad. No me da para más el sitio. Así que bueno, aquí tenemos un poquito de esta selección. Siguiendo un poquito... y también compré este, ¿vale? Bandai. Este es noventero, ¿vale? Noventero o 2000ero. No sé, no, este es más nuevecito, ¿vale? Bandai. También le pillé, lo pillé en colecciones 1, 2, 3. Y pues dije, mira, Dia Mazinger. Me pareció muy bonito, la verdad. Este es muy barato, 5 euros. Lo sabía que les faltaba le faltaba la parte de arriba, ¿vale? Les faltaba la nave, pero este la tenía. Así que bueno, pues nada. Este es más modernito. Bandai, supongo que sí, Made in China. Pero muy guay. Así que tenemos aquí Yolanda, años 80 y ya 2000. Bueno, un poquito más detallado el uno del otro, ¿no? Un poquito de diferencia hay. Classical Toys 1974. Un saludo, tío. Tesoros Toys, ese es nuestro. Bueno, pues ¿vuestro de dónde? Aclárame. Más cositas. Esto me ha llegado por correo, pero me llegó la semana pasada y ya lo he abierto, ¿vale? Así que os voy a ahorrar la apertura. Cogí me llegó, lo pedí ¿dónde lo pedí este? Creo que en Todo Colección. El Superman de Eura, ¿vale? El Superman de Eura, que ya sabéis, para los que no... Y para los que no... Belén, Tesoro Toys. Hombre, Belén, pues, ¿qué te voy a contar? Vale. Ya sé quién eres. Ese es vuestro, sí. Pues Belén de también Colecciones 1, 2, 3. Ya sabéis que está Maribel y Belén de Colecciones 1, 2, 3. Pues este y el Hot Wheels se vino de ahí, ¿vale? Superman de Eura, ya sabéis. Eura, el nombre anterior a lo que luego fue la famosísima Comic Spain. Se juntaba el nombre de Eulalia y Ramón, las personas que controlaban la empresa en aquella época. Y bueno, no vais a verlo, yo creo. Pero vamos, aquí pone Eura Spain y aquí pone DC Comics. ¿Vale? Totalmente licenciado, original, no eran bootleg, no eran figuras piratas. Las cosas de Marcelo, buenas tardes, tío. Y aquí lo tenéis. De nuevo, apunte de Colección Land, Superman, rojo y azul. Pues sí. Hostias, pues tienes razón, ¿eh? Rojo y azul. No eran colores puestos al azar. Muy bien. Mazinger, rojo y azul. Dios mío, qué barbaridad, ¿eh? No sé, igual esto ya lo sabíais todo el mundo, pero yo me acabo de enterar. Es alucinante, tío. Vale, Superman. Tiene una estética mucho más a las primeras épocas de Superman. Esas series de animación que nos venían... Que venían de las primeras series de animación, si no la primera que yo recuerde de Superman. Esa que luego nos vino en DVD, súper barata. Pues es esa estética, ¿vale? Entonces me pareció una figura preciosísima. Tanto por ser al pretérita Comic Spain. ¿Podemos ver la cara más de cerca? Pues no sé si va a enfocar. Como estoy con la cámara del frente, pues esto es... Para que esté a foco la tenéis que ver así. Qué pena. Bueno, podéis buscar fotos en internet. Eura, Superman. Este está bastante bien de pintura. Tiene un toquecito en la nariz. La nariz tiene un toquecín ahí. Pero vamos, que yo creo que de pintura está bastante bien, la verdad. Se parece mucho a la serie de animación, efectivamente. Es que ese es como el de la serie de animación. Es que no recuerdo el año y no quiero decir tonterías, pero no recuerdo de qué año era esa serie, pero era antigua. O sea, no sé, los años, no sé, ¿qué sería? ¿Años 60 o algo así? No, estoy hablando por hablar. Pero vamos, los que veáis esta cara y conozcáis la serie de animación no vais a tener ninguna duda. Entonces, quería tener este primero, porque luego de Comic Spain tengo pues la mayoría de los superhéroes, que son bastante baratillos, pero de Eura me estoy haciendo con bastantes cosas. Ya visteis el otro día el Mazinger pequeñito, que es bastante raro.
Y este logo es el que sacaron después. ¿Vale? Entonces, años 50-60, sí, por ahí creo yo que debe ser. Iñaki, efectivamente. Vale, pues nada, os saco también de la cole el de Comics Spain que vino ya posteriormente, ¿vale? Para que veáis la diferencia de tamaño de lo que hacía Eura, que me parece un tamaño súper chulo, la verdad. O sea, me gusta mucho el tamaño de este, tanto de estos como de los Mazinger y así. A luego ya lo que fue Comic Spain. Así que no se parecen nada. Es otro rollo, es otra pose. Este viene pintado por detrás la S, o sea, es una figura más imponente. Pero si a mí me preguntas, bueno, la verdad que me gustan las dos. Esta porque me acaba de llegar me mola más ahora, pero es que tampoco, eso es ser del último que llega, ¿sabes? Ya conocéis un poco el rollo. Entonces, pues sí, si es del último que llega, pues ahora me mola más este. Pero cuando la primera vez que tuve este en mi mano me flipó. Así que aquí están los dos. Eura, Comic Spain y un poco... Esa pintura parece Spectra Flame. Pues sí, la verdad que parece. Para los que no sepáis lo que es Spectra Flame, es la pintura especial de los Hot Wheels. La pintura esa que es súper brillante. ¿Qué tal de estabilidad el muñeco? Pues vamos a probarlo, ¿no? Que para eso estamos aquí en el directo y esto es la vida en vivo. Ahí, de momento, veis que están todos sujetos, todos puestos, ¿eh? O sea, de momento se han aguantado toditos. Aquí lo tenéis, como campeones. Y ahora vamos a ver este. Estabilidad. Estabilidad, ninguna. Cero. Cero. A ver. Imposible. Nada. No se sujeta. Nada, imposible. Así que le tendré que poner cinta de doble cara aquí y plantarlo tal que así y ya está. Se nos ha unido Gazcantina, también estuvo el otro día en la quedada coleccionista del pasado fin de semana y bueno, pues qué decir de Gazcantina. O sea, es que solo con que os metáis en su Instagram ya os lloran los ojos y todo, de todo lo que tiene. Qué maravilla, Dios mío. Luego dice, no, tú tienes cosas, sí, sí, menudo. Qué pasada. A ver, no se sostiene, cinta de doble cara y así va a tener que estar, porque no se cae. Una pena. Os he sacado, ya que estábamos hablando de cositas de... Mira, de Superman, pues os he sacado algunos de cromos. No vamos a hacer un super especial, pero vamos a ver algún de cromos ya que estamos, ¿no? Ya que he sacado el primero y que no, yo creo que no os he enseñado nunca algunos de cromos. No me suena. O... no me acuerdo. Ya vamos por los... Yo creo que este es el directo número 11. Pues no sé si en alguno ha salido ya más algunos de cromos. Pues os he sacado el de... Ya que estábamos con Superman, os he sacado el de Superman The Movie, español, también de la editorial Fer. Este valía 40 pesetas, el otro valía 35, este 40. Este ya valía 5 pesetas más. Para que para la época, oye, de 78. Y bueno, pues también está completo. Está completo, en muy buen estado, ¿vale? En muy buen estado. Mira, Coleccionan, que es muy fan de Superman. Pues os he sacado solo este. Está este y el de Superman 2, que los tengo los dos completos también. Y luego tengo todas las colecciones de Trading Cards de Topps, ¿vale? Topps sacó colecciones de Trading Cards que venían luego con stickers, con las series de stickers, que ya sabéis que en los años 90, 80, 90 eran como los especiales de la colección. Y también, pues Superman 1, 2, 3, 4. Esas son colecciones bastante guapas. Todavía si queréis que hablemos de Trading Cards, pues hablamos. Y os enseño. Vale, Superman. Joder, qué guapo este, ¿eh? O sea, ahí la fortaleza de la soledad con Marlon Brando. Dios mío. Qué barbaridad. La pasta que no ganó Marlon Brando con ese papel, ¿eh? ¡Puh! Se hizo de oro. Ya luego se puso así de gordo de todo lo que ganó ahí, ya se hinchó. Dijo, bueno, qué barbaridad. Con esto ya me retiro. Y ya ves, y creo que el rodaje fue una tarde, ¿eh? Creo que lo rodó visto y no visto. Y se lo llevo crudo. Vale, aquí está. Ese Marlon Brando. Uy, mira. Mira, pues la página central está desgrapada. Esto es un fallo muy habitual de estos álbumes. Fijaros. Qué pedazo de póster. Flípalo. Bueno,
no lo vamos a ver hasta el final, para no aburriros. Pero vamos, Superman, álbum sobre todo interesante para los que no sois de España. Y veis este tipo de álbumes españoles, que yo sé que por ahí también os gustan mucho los cromos, las estampitas o como las denominéis en vuestro país. Y así los podéis ver. Y aquí nos despide Clark Kent. ¿Vale? Muy guapo este también. ¿Qué más álbumes he seleccionado para enseñaros hoy? Los tengo aquí en sus funditas. Están todos enfundados para que se preserven. Y os voy a enseñar este también que me mola mucho, el de superhéroes. Este era como un anexo a otro álbum, ¿vale? Era como un... sale la palabra. Pero creo que venía dentro de otro álbum. Era como un suplemento, yo qué sé. El de superhéroes. Muy guapo, muy guapo. Un abrazo, Populus. Lo subiré luego a YouTube. No te preocupes si ahora te tienes que ir. Luego continúas. Este es una pasada. Este también me encanta. Capitán América. Además, digo, miraros. Está coloreado por el auténtico Toy Hunter Spain. Esto es un entintado auténtico hecho en los 80 por Toy Hunter Spain. Yo no sé lo que podría alcanzar esto en todo colección ahora mismo, ¿eh? Imaginaros. Entre 0 y nada, seguramente. Así que, venga, voy a quitar esto un poquito y os lo voy a enseñar un poquito más de cerca. No sé si conocéis este álbum, pero a mí me encanta. Vienen de 2 en 2. Y nada, pues hace un repaso por los principales personajes de Marvel. Ya os he dicho que hoy iba a ser un directo muy, muy de superhéroes. Y como veréis, lo está siendo. Y esperaros que cuando saque los cómics ya... la cosa se va a poner cruda. Tigra. El problema de estos era colocarlos bien, ¿eh? Y fijaros, estos están pegados por Toy Hunter Spain también, por mí mismo. y fijaros, o sea, tenía ya cuidadito de pegarlos, ¿eh? Que tampoco era tan complicado, chavales. O sea, simplemente había que juntar 2 rayas. Tampoco es que tuvieras que ser un niño prodigio para pegar un álbum de cromos decentemente, digo yo. Porque te encuentras por ahí unas pizarradas. Ghost Rider, Thor. A ver, pena que en el directo lo estéis viendo invertido. Luego en YouTube lo invertiré. Y mira, este también lo coloré yo. La verdad que gana, el álbum. Hostias. Y además no me salía, Como veréis. O sea, es que no me ha salido nada. Está muy bien entintado. Igual me he equivocado de profesión. Debía haber sido entintador. Porque vaya tela. Y bueno, y aquí los últimos, ¿vale? Vale, perfecto. Voy a doblar bien, que no quiero que se estropee. Este es mío de la época. Y a ver. Me acabo de fijar. Fijaros. Mirad, que no me había dado cuenta. Bueno, lo que se descubre cuando sacas cosas para ir comparándolas y poniéndolas en contexto. Y hablando con vosotros. Bueno, ya hemos sido 20 y tantos. Bueno, no vamos mal, Lo que sacas tal. Fijaros de lo que me acabo de dar cuenta. Trasera del de superhéroes. Portada del de Spider-Man. Es la misma, pero en uno sale Capitán América y en otro Spider-Man. Chan, chan. No es la misma, porque aquí sale el Duende Verde y aquí no, pero es muy, muy parecida. Fijaros. No me había dado cuenta y lo acabo de ver. ¿Vale? Es otra ilustración, pero el esquema de los personajes es exactamente el mismo. Bueno. Curiosidad de la que me acabo de dar cuenta. La teoría del color otorga al rojo audacia, pasión y valentía. El azul aporta profundidad, sabiduría y confianza. Bueno, pues mira, ya sabemos otra cosita más. Y esto que acabo de descubrir, pues mira. Retrowall, hola, llego tarde, no te preocupes. Acabamos... Bueno, nos queda directo todavía, no te preocupes. ¿Y qué más he sacado por aquí?
No los voy a enseñar profundamente, ¿vale? Os he sacado, como estábamos hablando de Mazinger y estábamos hablando de toda esta historia, os he sacado los de Mazinger, ¿vale? El uno y el 2. Los vemos así un poquito por encima, si queréis. Tampoco para tampoco aburrir a la gente que no le gusten los álbumes de cromos. A mí es que me encantan. O sea, me gustan los cromos, me gustan los trading cards. Juego a Magic the Gathering todas las semanas en torneos competitivos. O sea, que es que a mí todo lo que sea coleccionable. Bueno, Mazinger Z, ¿vale? De licencia de Toei. Y pues una pasada. También editado por Fer en Bilbao. Y valía 25 pesetitas. ¿Vale? Así que nada, también completito. Y pues nada. Mazinger Z, pues, ¿qué os voy a contar? Pues un pasote. Eran cromos muy pequeñines, como los del otro. Estos que hacía la editorial Fer, aunque bueno, para Cosa 2 también con los de Star Wars eran muy pequeñitos. Otro día tenemos que hacer un especial de álbumes de cromos de Star Wars y os enseño desde el primero, de La Nueva Esperanza, hasta Ewoks y Droids, que son los últimos dos que salieron y son un poco los más codiciados. Os enseño el del Imperio Contraataca Español. Los vemos toditos. Pues bueno, aquí tenemos a Mazinger y pues fijaros, estos dibujitos, capturas directamente de la serie, no se complicaba mucho y un pequeño texto debajo, ¿sabes? Tampoco era una cosa... Ahí vemos al Baron Asler, vemos a Koji Kabuto, bueno, no falta nadie. $50 vale acá, $50. ¿Dólares americanos? ¿O qué? Tengo el póster promocional de la película moderna de Spider-Man que se refleja en los otros en la máscara de las torres. Ah, sí, me lo enseñaste. Muy, muy guapo. Muy, muy guapo. Muy guapo. Vamos a ver. Esas fundas están muy bien. Son las que venden en los bazares chinos. Es igual que aquí. Mi superhéroe favorito Spider-Man. Vale, perfecto. Estas fundas las compré aquí en Madrid, en un sitio, en una papelería que hay solo de bolsas de plástico. Afortunadamente, bueno, Madrid es una ciudad que es pequeña, pero que hay muchas cosas. Y en el centro de Madrid hay una tienda cerca de Tirso de Molina que es toda de bolsas de plástico y temas de papelería y tal. Y compré estas bolsas. No sé si los chinos las venden también, pero los tengo en estas bolsas. ¿Vale? No las cierro para poder abrirlos, para poder sacarlos y meterlos, porque de vez en cuando los ojeo. Y bueno, pues sí, las tengo aquí. Que me molan. Y bueno, no lo voy a sacar ahora, pero bueno, el de Mazinger Z2 que sacaron, creo que hubo un proyecto para hacer un Mazinger Z3 que ahora gente ha hecho de una manera moderna, pero oficialmente se quedaron en el Mazinger Z2. Este está también completo y en un estado, a mi entender, bastante apañado, ¿vale? Así que bueno, no me voy a extender más con el tema álbumes de cromos, porque vamos a ir ya que estamos con superhéroes, vamos a ir a cosas interesantes. A ver, os cuento la película, a ver, dejadme que lo coja. El póster lo retiraron. ¿Has pensado en graduar los álbumes? Bueno, no los tengo en un estado tan bueno, ¿eh? O sea, me gusta que estén completos. No compro álbumes incompletos. Los míos que tenía los tenía completos. Entonces, los tengo completos, pero no están en un estado de decir, ¡guau!, para enmarcarlos. O sea, hay algunos que están muy bien, pero vamos, que no tal. Aparte que si los gradúo ya no los puedo ver nunca. Nah, y con eso no. Pero me das pie las cosas de Marcelo, me das pie para... Vamos a leer los comentarios, luego censuraron, bueno, un montón de comentarios porque estamos un montón de gente viendo el directo. Vamos a hablar de ese tema, cosas graduadas, ¿vale? No sé vosotros qué opináis de las cosas graduadas, si os gusta, no os gusta, no sé. Comentarme. En España, la verdad que no hay mucha tradición de graduar cosas. La verdad que no. En Estados Unidos sí. En Estados Unidos gradúan absolutamente todo. Y bueno, pues yo creo que lo que más tradición tiene de ser graduado son los cómics.
y las figuras de acción. O sea, los blister, todos conocemos los famosos blister graduados por AFA, que es la empresa que más se dedica a esto en el tema figuras. CGC es el estándar en graduación de cómics. Y graduar es como poner nota y plastificar a tu novia. ¿Graduar qué es? Graduar es que te lo metan en una cajita acrílica que un tipo con, se supone, sobrada experiencia determine el estado que tiene ese cómic. Un tipo que tiene formación y viene avalado por el nombre de una empresa detrás, que certifica que según unos estándares internacionales del coleccionismo, sea cuales sean esos estándares, pues determina, según en el caso de las figuras de acción, el cartón, la burbuja y la figura. A eso le pones 3 notas y se hace una media, ¿vale? Si el cartón está bien, si la burbuja está amarilla, si no, bueno. Se gradúa absolutamente todo. Ahora se gradúan muchos videojuegos, los gradúa la empresa más famosa que ha salido ha sido Wata. Y nada más salir ya le han llovido hostias por todas partes porque se ha visto que alteraba el... O bueno, no lo sé muy bien, tampoco voy a hablar por hablar, pero hubo rollos raros con Wata y que si las notas y que si luego los precios y tal, vale. Y luego en cartas, en trading cards, para los... tanto pues desde las cartas de béisbol, cartas de Michael Jordan, trading cards de Michael Jordan y luego de juegos de cartas coleccionables. Ahora se gradúa muchísimo, sobre todo Pokémon. Estaba hablando yo otro día en la feria con un vendedor de cartas Pokémon graduadas. Pues bueno, pues yo que llevo, no sé, que llevo 20 años jugando Magic the Gathering, que juego con cartas que valen, pues bueno, no sé si sabéis de Magic the Gathering, pero no sé, que vale una tierra doble de Legacy. Bueno, es que, bueno, un Limited, como barata, 400, 500, no vamos a edición borde negro, 3000, bueno, es lo que vale. Y estás jugando con una baraja en la que juegas 16 tierras, ¿vale? O 20 tierras, 2 tierras dobles, en fin, los que sepáis de Magic the Gathering sabéis de lo que hablo. ¿Cómo voy a meterla en un acrílico? Para no jugarla nunca más. O sea, es que eso no son cromos. O sea, yo tengo colecciones de trading cards, muchísimas, con todos los especiales, con las cartas que vienen con tela, cogida de los trajes de los actores, del Señor de los Anillos, cartas firmadas por los actores que hacen sesiones de firma para los trading cards. Eso lo puedes graduar, porque eso se va a quedar ahí, le vas a dar vuelta y ya está. No vale para otra cosa nada más que para verlo. Pero una carta para jugar, o sea, tener una carta de 300 euros, bueno, pues si no juegas, pero es que esos son juegos para jugar. O sea, yo tener cartas de Magic the Gathering solo para verlas como si fueran cromos, con lo divertido que es jugar, con lo caras que son para hacer una baraja competitiva, que una baraja de formato Modern te puede costar entre 500 y 1000 euros, no jugarla, pues no sé, me parece una auténtica locura, la verdad. Pero bueno, cada cual con lo suyo. Con todo y con eso que os cuento, y después de todo este rollo que os he metido sobre la graduación y tipos de graduación, yo solo le meto a una cosa graduada. Y le meto porque me parece muy icónico en el coleccionismo, en la historia americana de todo este hobby, y es al cómic graduado, ¿vale? Al cómic graduado. Os voy a enseñar ya cosas, no os voy a enseñar cosas pequeñas, hay cosas importantes, y le meto al cómic graduado. Eso sí, hay algunos que los tengo 2 veces. Uno por tenerlo físicamente y poder leerlo y en un estado que ya no me importa en qué estado está. O sea, intento comprarlo barato por tenerlo y ojearlo, y me gusta ver la publicidad y tal. O sea, tengo números muy importantes de Capitán América, de los Vengadores, sueltos, en un estado normal, o incluso tienen Sunfade, pero no me importa porque luego me gusta sí tener los números gordos graduados. He tenido suerte en los primeros viajes a Estados Unidos, años 2004, que fui por primera vez a hacer la primera ruta de cacería a Estados Unidos. Compré, allí no es como aquí, o sea, allí conseguí algún lote muy importante, que fue mucho dinero el que se vino, pero os puedo decir que he vendido uno solo y más de uno
que lo he vendido por más de lo que costaba el lote entero. O sea, estamos hablando de números uno de personajes muy icónicos de Marvel y que, bueno, pues igual estabas pagando de aquellas un precio alto, estábamos hablando algunos de 4 cifras, pero que esas 4 cifras han multiplicado por 3, 4 y hasta por 5. Así que yo por mí, pues una cosa que siempre me ha gustado y que he tenido suerte de ir adquiriendo. He tenido muchos, tengo todavía bastantes y he vendido muchos también, porque la verdad que me fui aburriendo y el mundo del cómic graduado en España yo creo que solo no existe directamente. De hecho, alguna vez que he enseñado tal, hay gente que se sorprendía de que se sorprendiera que tuviera estos cómics graduados o que hubiera cómics importantes, de números importantes de Marvel en España, por desconocimiento supongo. Y sí los hay, pero el mundo aquí de eso es mínimo. De hecho, hay gente hasta que se sorprende de que los tengas. Pero bueno, os voy a enseñar cositas que tengo 9 en exposición. Tengo 9 cómics en exposición, 5 y 4 en dos columnas. Y voy a renovar, ¿vale? Voy a renovar y os he sacado para hoy 2. Otro día os enseño alguno más. Y me apetecía enseñaros estos 2. ¿Cuál es el primero que os voy a enseñar? Pues mirad, X-Men 141. X-Men 141, para mí un número imprescindible. En el 141 y 142 se desarrolló Días del Futuro Pasado, un futuro distópico en el que los principales personajes de Marvel, nuestros superhéroes preferidos, eran trasladados a campos de concentración. Y bueno, pues creo que es un número súper icónico. Esta portada es increíble. Tengo también la figura, no sé quién la sacó, si fue NECA o McFarlane, sacó esta figura de Lobezno con el cartel atrás y la tengo puesta, tengo esto con el cómic y bueno, pues me parece una pasada. A partir de los años 90 no os recomiendo, sabéis que esta empresa de graduación, la nota máxima que pone un cómic es 9.8, nunca se pone un 10, ¿vale? Lo máximo que ponen es 9.8 y ya un 9.4, 9.6 pues es prácticamente perfecto, ¿vale? De los 90 para arriba, pues no os recomiendo que compréis por debajo del 9.8, 9.6, porque eran cómics que ya se guardaban para ser graduados, ¿vale? Entonces ya se pensó en guardarlos, en almacenarlos. En los años 80 quizás yo me permito un 8 alto o un 9, ¿vale? Años 80. Y ya si estamos hablando de años 50 o así, pues si tienen un 2, pues ya te puedes dar con un canto en los dientes, ¿sabes? Y vas a soltar una lana importantísima, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí os muestro este número 141, 9.4, que está espectacular. Por detrás viene con una publicidad de Lego. Y bueno, ¿qué te indica cuando lo gradúan? Pues mira, te dice los datos del cómic. En este en concreto dice que la historia es de Chris Claremont y que el arte del cómic viene por parte de John Byrne y Terry Austin, lo que ya sabíamos. Primera aparición de Rachel, Phoenix 2, Avalancha, Destiny, Pyro y futuro alternativo de los X-Men, Mística y Kelly. Es de enero del 81, se publicó en enero del 81, todos estos datos vienen aquí, como podéis ver. Aquí en la parte trasera viene lo mismo, viene que las páginas están blancas, ¿vale? Porque pueden haber amarillado, entonces te indica que las páginas están blancas y de nuevo viene el número y la fecha, ¿vale? Entonces hoy os voy a enseñar este X-Men, que es muy guapo, ¿vale? Estos cómics pues bueno, son 3 cifras, 4 cifras, no los he comprado ahora, pero el precio va cambiando mucho, ¿vale? Entonces, no sé, hay que ponerse a venderlos para ver lo que puede tal. Y os voy a enseñar otro número súper icónico, que es la primera aparición del traje negro de Spider-Man, ¿vale? Este es un número es el Amazing Spider-Man 252 de
enero, febrero, marzo, abril, mayo, que es de mayo del 84. Yo es que los números de los meses muchas veces digo, ¿el mes 5 cuál es? En mayo. Es un tip que os doy también, que igual no habéis caído, el mes 5 es mayo. Así que se publicó en mayo del 84 y bueno, pues ya sabéis, este número supuso la primera aparición del traje negro. Aquí lo podemos ver porque si viene algo importante en el cómic te lo dice en la graduación. Primera aparición del Black Costume de Amazing Spider-Man y bueno, pues todos los datos, historia de Rochester y Tom DeFalco, ¿vale? Por detrás nos viene una espectacular publicidad de videojuegos de la época, ¿vale? Con pantallazos, es el Frog, el mitiquísimo Frog de Atari, que ya me parece una pasada, ¿vale? Las publicidades son increíbles, o sea, hay muchas publicidades de videojuegos y tal, ya veréis. Y bueno, pues este es otro número muy, muy, muy mítico. Este es un número bastante caro. Tiene un 9. No. Es una nota que para mí, ya por lo que costaba, ya me valía, ¿sabes? Y este está graduado hace muchos años. Este está graduado. Pues este te digo que es un cómic graduado, pues 2006, 2005, por ahí. ¿Cómo podéis ver el tema de las graduaciones? Si es un graduado antiguo o se ha graduado hace poco, por el plastiquito que le ponen, ¿vale? Este plastiquito es muy diferente a los nuevos. Lo que hacen es meter el cómic en una funda de plástico. No la podéis ver por la definición de la cámara, supongo, pero... A ver, mira, sí, ahí la vais a ver. ¿Veis? La meten primero en una fundita de plástico. La veis ahí, ¿vale? Esa fundita se sella. Se sella. Primero se gradúa, por supuesto, se mira todo, se miran todas las páginas, que no estén rotas, como están. Y esta fundita se sella. Luego se le pone cerrado para que no se pueda volver a abrir este acrílico y tiene protección ultravioleta, ¿vale? Para que los rayos del sol pues no le afecten. A ver, no le afecten. Yo creo que esto lo pone Coleccionan en Sevilla el 15 de agosto, una tarde, y se quedará, pero vamos, estupendo. Pero vamos, que no lo vamos a probar, ¿vale? Entonces, supongo que esto determina la graduación máxima que tienes. Yo creo que lo podemos llegar a deteriorar. Así que bueno. Este no tiene... Es liso por detrás, lo que os iba a decir, que me enrollo. Este es liso por detrás, este acrílico. Y este otro acrílico me gusta mucho más. Este se graduó solo hace 3 años. Y es mucho más gordito, tiene más empaque. Y por aquí tiene como una muesca, ¿lo veis? Viene como una... ¿Veis que viene un didito por ahí? Y a mí me mola mucho más, la verdad. Es Retro Ticket. No se pueden leer nunca más. Estos ya están aquí, están en su jaula de oro. Pero por eso os he dicho antes que yo los números que son icónicos los compro baratos en mal estado. Y así tengo los dos. Entonces, pues bueno, me gusta más esta forma de graduar de estos años para acá. ¿Vale? Voy a mandar a graduar cosas españolas. ¿Vale? Voy a poner los dos aquí mientras hablamos. Para luego hago una miniatura del directo. Vale. Mira, se ha unido Niño Perro también. Alfonso, un abrazo, tío. Voy a mandar un par de cosas españolas a graduar, ¿vale? Ahora están bajando los precios de la graduación desde España. Hay una empresa que por 60 pavos, algo menos, te lo manda y te lo trae graduado. Quizás un año vista después. Y quizás voy a mandar un par de cositas españolas que me apetece tener y que creo que probablemente no existan graduadas en el mundo. Ya si al final lo mando y tarda un año en llegarme, pues ya lo enseñaré. ¿Has leído algún cómic de Deadpool o tienes alguno? No, me gusta mucho Deadpool las películas, pero no, de Deadpool no he leído nada, la verdad. Yo soy más 80s, 90s y sobre todo luego ya me pasé a Mike Mignola, cómic gótico, Hellboy, ese mundo. Son una pasada, queda bien donde los pongas. Sí, ¿sabes qué es el problema? Que no tiene cómo colgarlos. Entonces, ¿sabes lo que hago? Les pongo con cinta de doble cara una cosita así y les pongo bastante cinta y luego le paso otra con la intención de que no se me caigan, no pesan mucho, pero es una putada lo de que no se puedan colgar. Entonces yo le hago ese apaño, pero no es lo ideal. Pero no le ponen nada, ya es lo que les costaba.
En Estados Unidos, yo estaba en tiendas, estuvimos de hecho hace 2 años en Memphis, en una tienda que los tenían, pues si te digo al peso, o sea, tenían 2 cajas gigantes y los tenían entre 40 y $80, los que quisieran, no eran comis noventeros, 2000eros, que los han graduado ya por deporte. Creo que graduar en Estados Unidos cuesta unos 25 o $30, no es caro, pero nosotros nos enfrentamos al hándicap de el envío, las aduanas, y eso es lo que nos encarece muchísimo a nosotros. Si los compras allí, pues bueno, puedes acceder a mejores precios. También convenciones. Yo he estado en convenciones donde es prácticamente todo cómic norteamericano, graduado. Entonces ahí los precios fluctúan una barbaridad, ¿vale? Bueno, es eso, enseñaroslo. Sé que aquí esto no tiene mercado, pero me parece algo súper, súper icónico de la historia del coleccionismo y del cómic y la cultura popular en general. Viene con unas cositas para que los pongas y no se te muevan. Si los tienes apilados, para que no se te caigan. Eso me parece un puntazo. Vale, los vamos a dejar por aquí. Vienen en sus bolsitas, ahora las colocamos. Bueno, es que somos un montón. Pablito Games, las cosas de Marcelo, Tesoros Toys. Bueno, estamos teniendo un nivel de afluencia en este directo importante. Ah, bueno, que os había sacado una cosa para ponerla aquí con esto. Bueno, o sea, primera aparición del simbionte, que luego veríamos en la Secret Wars y que luego veríamos en Venom, ¿sabes? Luego sería Venom, ¿vale? Yo he oído a una amiga argentina que mandó a graduar una figura a USA y cuando se le envolvió la otra postiza le destrozó. Puede pasar, que en el camino te la destrocen, tanto de ida como de vuelta, mucho cuidado. Por supuesto que sí. Claro que sí, que te la destrocen. Eso está clarísimo. Os voy a hacer aquí una presentación que he ido a cogerlo, es profeso, porque digo, vamos a hablar de la primera aparición del traje negro de Spider-Man y tenemos aquí al Spider-Man de Secret Wars, de Mattel, ¿vale? Entonces, este había que sacarle. Fijaros qué bonito. Voy a mandar un Mortadelo y Filemón. Pues no sería ninguna tontería, ¿eh? Lo dices de coña, pero un número bueno de Mortadelo que esté en perfecto estado, eso es una joya. Bueno, ¿qué os parece? Fijaros. ¿En qué estado está? Bueno, aparte del escudo completo, con las cuatro vistas. Y fijaros qué estado de pintura, ¿eh? Sabéis que esta figura de Secret Wars, pues el estado de la pintura es todo, ¿vale? Pues fijaros. Vaya retrato, ¿eh? Vaya retratadura. No digo más. Quería ponerlas juntas, no lo he podido evitar. Lo he visto ahí y digo... Y la figura de Secret Wars es una pasada. Si queréis un día hacemos un repaso a toda la serie. Ya la tenéis hecha en Instagram, en las guías visuales que hice. Pero si os parece poco, la hacemos en directo y ya está. Vale, vamos a ir abriendo cajas, ¿vale? Esas son cosas que ya tenía, cosas que compré en la feria y ahora cosas que han llegado por correo. ¿Vale? Cosas que han llegado por correo. No sé en cuál está cuál. Vale, voy a abrir este, que creo que en este es una cosa de Master del Universo. ¿De Master del Universo? Bueno, no lo sé. Vamos a abrirlo porque es una caja cerrada. Que es una maravilla ese cómic y la figura al lado. Sí, la verdad que tenía que enseñarosla, ¿eh? La tenía que enseñar con la figura al lado. Esto no sé de dónde me ha venido. Creo que de Vinted. Creo que esto ha sido Vinted. Casi todo lo que he pedido últimamente ha sido de Vinted. A vendedores de Holanda, Bélgica, que tienen unos precios bastante buenos. Y el envío con Vinted es más barato que en Wallapop. Así que eso me gusta. Vamos a ver. Puedo gastar 300 euros en una figura, pero ahorrarme 2 euritos en el envío, me da un gusto eso. Eso me parece una maravilla, tío. Ah, vale, ya sé lo que es. Bueno, vamos a ver. Master del Universo. Le vamos a dejar aquí así. Uy, qué bonito este aquí. Mira, con la tacita. La tacita... ya ha habido gente de México que me ha pedido la taza. O sea, está triunfando el tema de la taza. Vamos a ver. Tema de envíos y de tal, pero vamos. Bueno, ya sabéis, estoy terminando la colección ya de
Máster del Universo de Mattel, 80s. Quedan muy poquitas figuras, muy poquitas. Cuando digo muy poquitas, creo que son 4 o por ahí. Y quedaban algunas cosas. Y no es que todas sean de las caras, porque de las caras las tengo ya casi todas. Pero hay algunas que nunca me ha interesado la propia figura y que he dicho, me la pela. Y ahora estoy ahí para comprarlas, no son especialmente caras, así que en una tarde las he completado. Pero bueno, me están llegando de a poquitos porque ya os dije que encontré un sitio para poner todo Motu en la habitación, quitando ropa, y va a quedar de pecado. Buenas noches, Virgin Channel. ¿Qué es? Pues fijaros. ¡Buah! ¡Qué pasada! Voy a ver yo primero. Clamp Champ, de las últimas series de Máster del Universo. ¿Vale? Es su versión Malasia. Habrá que echarle un ojo y que veis sus gastos de aduana e importación. ¿Vale? Venga. Clamp Champ. Esta figura me faltaba. Es de las últimas series, creo que de la última incluso. Y la he comprado en su versión Malasia. Está en perfecto estado. Fijaros ese plateado como está. Se está sin jugar. Las que estoy comprando las estoy comprando impecables. Todas las que tengo de Motu están impecables, completas, funcionando e impecables. Porque ya que las estoy comprando ahora de mayor, pues yo no es una figuras con las que jugar especialmente. Las estoy dando ahora caña ya de mayor. Así que aquí está. Clamp Champ. ¿Y qué es lo que tiene que tener Clamp Champ? Sus pinzas. Sus famosas pinzas. Ese deriva de Big Jack. Bueno, pues mira, otro apunte. Joder, como hay tanto nivel en el público que ve estos directos, que me dais 87.000 vueltas todos, pues ese deriva de Blackjack. Bueno, tomo nota y lo investigaré. ¿Qué opinas de Motu Masterverse? No colecciono nada de eso. Yo es que ya no compro prácticamente nada moderno. He comprado alguna cosa grande de Dragon Ball de Van Presto, los Grandista Nero Dimensions, el de Vegeta. Ahora he comprado a Mondo el Scareglow de 15 pulgadas. Ya lo tengo en pre-order, la pre-order se acabó el día 7. Y yo ya lo tengo comprado. No sé cuánto me tardará y cuánto me clavarán de aduanas. Ha sido cerca de 300 pavos. Veremos las aduanas. Y está de camino el Scareglow de Mondo. Lo veréis en algún directo porque eso va a ser una auténtica locura. El que habéis visto en 80.000 cuentas de Instagram, el que publiqué yo en una historia, ese. Vale, que me enrollo. Me faltaba Clamp Champ con su arma, impecable. Aquí lo podéis ver. Yo te digo, me hablabas Masterverse, nada. Origins, ni con un palo. Nada de nada. Quizás me haga con He-Man Anti-Eternia, que me mola el negro, pero vamos, que no, que es que son casi... Es que son muchísimas las figuras de Motu Vintage, como para hacer más, aparte que colecciono de todo. ¿Tienes algo de Master tipo figura Dunkin? Todas, las 20. Las he sacado en algún directo, algún día si quieres te las enseño. La más complicada ya sabes que es Fisto, pero las tengo todas, las 20. Tengo Dunkin, Ewoks y Droids y Thundercats de Dunkin. Me encantan los Dunkin. Vale, seguimos. Como veréis, perfecto estado. Tienen las típicas manchas Malasia, ¿vale? Esto es del plástico que utilizaban. No es que se le haya dado un mal uso ni nada. Huele a Stinkor. Esta ha estado al lado en contacto con Patchouli, ¿vale? Ya sabéis, la figura española es Stinkor, ¿no? Creo recordar, sí, creo que no me equivoco. Pues ya están con tantos nombres en la cabeza. Tenía olor a Patchouli. Eso lo dejas en la habitación o en una caja y huele en la habitación entera, ¿vale? No te hace falta ambientador, dura años. O sea, eso no se quita en la vida porque estaba en el propio plástico. Así que sí. Ah, este olía a Patchouli también. Este, desde luego, huele a Patchouli. No sé si porque ha estado al lado del otro o porque le han hecho a Patchouli también. Se nos ha unido Turrencio, señor del bootleg. Con Turrencio vamos a ir a una feria de Art Toys este fin de semana en Madrid, que vais a ver el vídeo en YouTube y espero que vayáis a alucinar, igual que vamos a alucinar nosotros. Y voy a comprar Art Toys hasta que me sangre la cartera. Vale. Cuidado con esta figura, que no tenga rotito esto, que funcione y que tenga el peto funcionando con todos sus asideros, ¿vale? Ahí está el precio de esta figura. Vamos a ver.
Vamos a ver si funciona. Todo lo cogemos así y hay que darle aquí. ¿Funcionará? Precio. Ha costado, puesto en casa, 130 pavos. En este estado. Así que espero que funcione. Vamos a ver. ¡Uah! Como Dios. Como Dios. ¿Sabéis? Si no cierra una de estas, pues baja el precio. Si no tiene esto, baja el precio. Si lo quieres entero, pues a chinchar. Viene con un hueco para ponerlo aquí. Y bueno, pues es una de las figuras carillas de la serie. Y no me había decidido hasta que ya dices, bueno, pues es que tengo que completarla. Así que ya hay que chinchar. Chiqui, chiqui. Clan Champ, aquí está. El otro día os enseñé a Blast Attack. Y hoy os enseño a este. A los que vayan llegando, os los iré poniendo. Vamos a ver, ¿este por dónde? Aquí. Aquí se ve. Perfecto, Máster del Universo. Seguimos. ¿Es cara? No la conocía. Pues sí, esta es cara, te digo, esta ha sido 130. Y creo que han bajado los Motu Vintas. Yo creo que hace unos años costaba hasta más. O sea, ¿cuál es tu secundario de He-Man favorito? Creo que Man at Arms. Man at Arms. Man at Arms me mola mucho. Man at Arms me mola. Y... sí, si me dices de tal, yo creo que me quedo con Man at Arms. Y si me preguntas por los malos, pues por los malos... tendría que hacer un repaso a la línea, la verdad. Pero de los malos de Master del Universo, irme diciendo vosotros también. De los malos, ¿cuál os gusta? Tendría que pensármelo, ¿eh? De los malos. No sé, es que no quiero decir un... Me gusta Bin Lin. Me gusta Bin Lin. Pero... pero tendría ahí que tal. El Manatar lo tengo como más claro. Vale. Seguimos con Beastman. Beastman no me gusta nada la figura ni nada. La tengo, pero porque hay que tenerla. Pero no con la figura. El personaje sí me mola como secuaz. Skeletor y Mosquitor. Ah, es verdad, Mosquitor. Mira, pues Mosquitor igual. O Faker. No, ya está. Joder, es que me estáis recordando Faker. De los malos, Faker, con mucha diferencia. Además, ya os enseñé, tengo el Faker Top Toys de Argentina, que es espectacular. Y me quedo con ese. Manatar sin bigote en la figura, porque ya sabéis que no venía con bigote. Si alguien la tiene con bigote es que alguien la pintó, señores, no existió. Y con bigote siempre, claro, por supuesto. Pues bueno, Trap Joe y Triclops, dice Turrencio. Lo del giro de cabeza del de Triclops, al igual que Mane Faces. Cuidado, qué chula esa interacción. ¿Cómo se llamaba el malo de Shira? Se me olvidó. No lo sé. Si lo sabéis, comentárselo. Merman y Faker. Merman mola mucho. Me voy a quedar con Faker yo. Es que lo mola muchísimo también. Joder, me lo estoy poniendo... Hordak, Dios mío. Que la verdad que nos ponemos a ver los malos y siempre son los malos mucho más interesantes que los buenos, ¿eh? Te pones a mirar como personajes molones. O sea, tengo que ver la Guerra de Galaxias, los personajes del Imperio y los de los rebeldes. Ya, Sauroth con las chispas. Wow. Joder, me estáis diciendo ahí toda la canela, ¿eh? Y no son baratitas las que me estáis contando. Joder, fíjate, Scarecrow, que estará en 300 pavos. Sauroth, que fíjate, Sauroth, pues funcionando y con la pistola, que estará 180. Joder, ya ves. Los malos siempre tienen que tener caché. Hombre, claro, es que la verdad que es que no hay que ver. Otro muy chulo, Busov, correcto, con las alas. Lo iba a decir antes, pero me parecía un personaje un poco menor. Pero Busov es buenísimo, tío. También, muy chulo. Los vídeos de animación muy chulos, pero se han cargado a He-Man. Vale. Os voy a enseñar otra cosita de Master del Universo. Sí. Porque no os lo enseñé la semana pasada, que os dije, va a haber un Funko que os va a molar y tal. Ya está abierto, ¿vale? Pero es un Funko que incluso a los que no os mola Funko vais a decir, hostias, pues esto tiene su rollo. ¿Y cuál es? Pues os voy a decir. Este se ha venido de Vinted. Ya tengo la cajita abierta, porque ya te digo, ya lo abrí para dar el ok al vendedor, como no lo pude sacar la semana pasada en el directo. Mossman molaba, sí, la verdad que Mossman también molaba y olía, o sea que es que no te olvides de Rio Blas. Efectivamente, me estaba olvidando de Rio Blas, muy bien. Rio Blas, que además lo saqué en un directo hace no mucho.
con todos sus accesorios, que es que tiene un montón, y es una figura que no es nada barata además, y buscada, en ese estado. Ya os conté la historia del mosquito, ¿no? Que me llevé 2 de la feria del ferrocarril. El otro lo vendí a la semana, lo puse por lo que me costó, que fue barato, y en esa misma semana lo vendí. Yo soy de la Mujer Maravilla, soy tu fan, muy bien, perfecto. Vale, ¿qué os voy a enseñar? Pues os voy a enseñar un Funko bastante especial. Para los que no conozcáis de Funko, para los que conozcáis ya estaréis diciendo, wow, qué guay. Para los que no, estamos hablando del primer He-Man, ¿vale? El primero de todos. El de 2012, ¿vale? Creo que salió 2012, 2013. Estamos hablando de las primeras tiradas de Funko. Funko empezó en los 2000 haciendo los Bubblehead, que eran los que tenían una cabeza con un muelle, así más grandotes. Otro día saco algunos si queréis. Y luego se pasó ya en el año 11, 12, 13, fue el despegar de Funko, cuando empezó a presentarlos en las primeras San Diego Comic Con. Y este es el primer He-Man de la primera serie de He-Man, el primero de todos. Como veréis, la escultura de la figura es muy diferente a los Funkos que veis ahora, eran muchísimo más sencillas, se parecían mucho a los Mighty Mag, unas figuras que sacaron que luego no se comieron nada y que les veo muchísima influencia. Y pues bueno, viene aquí con lo que era la primera serie, que conmemoraba el 30 aniversario, ahora estamos conmemorando el 40, pues aquí el 30, ¿vale? La primera serie salieron He-Man, She-Ra, Stinkor, Hordak y Skeletor. Esa fue la primera tirada. Y este, pues bueno, pues es un grial de Funko, la verdad. Es un Funko que ha estado muy caro. Yo lo llegué a ver en su momento por 150, 180, cosas así. Y ahora no sé si es que he tenido suerte o que igual ha bajado un poquito. Me ha costado algo menos de 100 puesto en casa. No sé si ha sido 98 o algo así. Con la salvedad de que tiene caja acrílica, ¿vale? Esta caja acrílica vale 10 euros. Si la queréis comprar. Es para los griales o los que ya levantan un precio. Y bueno, viene. Entonces, bueno, pues mira, 10 euritos menos. Creo que ha sido un precio muy guay. Seguimos con chicas, Tila, Evelyn y She-Ra. Pues bien, en unos directos anteriores, si no lo habéis visto, saco una She-Ra española de Mattel hecha en España por Congos en blister invertida. Que error de fabricación. Y buscarlo. Este He-Man, impresionante, tenía muchas ganas de tenerlo y es de los raros, de las primeras series de Funko. Luego de He-Man tengo la de Master Universo, tengo la de Dios. Os voy a enseñar algún He-Man ya que son baratillos. Este, que es de He-Man Battle Armor, una edición bastante común. Esta fue comprada en la Dallas Comic Con y le pusieron pegatina porque se les puso a ellos ahí en la nariz, así que no la he quitado. Os enseño el edición He-Man Espada Luminosa, que juguetes 90, pues bueno, es que la She-Ra error de fábrica invertida se la compré a juguetes 90. Él la tenía, la vi en Figurama. En ese Figurama ya había comprado el Capitán Rayo, que fue un desembolso poderosísimo, más otras muchas cosas, y no le entré. Y luego, pues ya, como la tenía entre ceja y ceja, luego ya la sacó a la venta y la compré. Y se la recogí en mano en la Feria del Ferrocarril y está muy bien cuidada, tío. Así que está en buenas manos. A ver, He-Man Espada Luminosa. Me parece una edición preciosa. Salió en la San Diego Comic Con del 2022. Tiene pegatina compartida, ya sabéis, la que cuando acaba la feria la distribuyen a nivel mundial. Entonces ya le ponen esta pegatina que pone Limited Edition, sin más. Y bueno, son figuras un poco más difíciles de encontrar que las figuras regulares, pero ya no es lo mismo que si la hubieras comprado en la Comic Con, que tienes que entrar primero. Entrar a la Comic Con de San Diego es muy difícil, aunque quieras ir, las entradas es muy difícil conseguirlas. Entrar al stand de Funko es muy difícil. Se entra por sorteo y ya no solo que hayas conseguido ir a la Comic Con, aunque te compres el billete y desde avión y vayas, eso ya es difícil. Entrar al stand de Funko es difícil porque es por sorteo. No todo el mundo que va entra. Y luego
dependen del puesto en el que tú vayas a entrar al stand. Hay figuras limitadas a 50, que los primeros 50 que lleguen las van a comprar, les guste o no, solo porque la van a comprar a 15, 20 dólares y la van a vender a 600 en 15 minutos en eBay. Entonces, pues si ya entras el 51, no te la llevas. Estas son más comunes, estas seguro que hubo suficientes, pero fijaros qué preciosidad, ¿eh? Os sacaré el próximo día o hacemos una comparación de Funkos de Masters y os saco el espada luminosa luciendo con este no luce. Esa es la putada. Pero vamos, precioso, no sé. Una figura tan icónica como He-Man espada luminosa, exclusiva española e italiana. Esta es su versión, para mí la española, porque tiene la cabeza original de He-Man. Pues bueno, me parece preciosa. Y os voy a enseñar también una edición bastante rara, que es de las Blacklight. Esta es del año 2022. Este es Freddy Funko, para que los que no lo conozcáis, es la mascota de Funko, ¿vale? Ahora están sacando más figuras de él, pero históricamente todos los Funkos que tuvieran la figura de Freddy Funko siempre han sido carísimos. Yo he podido tener algunos y estamos hablando de Funkos de 3-4 cifras cuando sale el amigo Freddy Funko, ¿vale? Este ha sido un poco menos, este no sé si me ha costado, que han sido 80, 70, lo tengo hace un tiempo ya, ¿eh? Lo compré nada más salir y tuve suerte de que nada más salir lo pillé y no fue especialmente caro. Príncipe Adam, siendo Freddy Funko, ¿vale? Entonces es una edición especial de Masters del Universo del año 22 y bueno, pues también me moló mucho y ver a Freddy Funko, a mí que me gusta Funko, vestido de Príncipe Adam, pues me hizo bastante gracia y me hice con él también, ¿vale? He sacado unos poquitos de Funkos ahí que también molan, ¿no? Mucha gente que no le gusta Funko, otra que le gusta mucho, así que hay que tener para todos los gustos. Y venga, me veo con ganas. Voy a sacaros otro paquetito más. Yo creo que sí. Somos mucha gente en el directo, así que creo que os lo merecéis. Vamos con otra cosita. Estoy quemando más leña que en un bosque, ¿eh? No os mentía. O sea, no sé, echar cuentas de lo que abrimos aquí en cada directo, ¿eh? No sé, esto no es gastar saliva. Hay que gastar más cosas. Vamos a ver. Vamos a ver. Os voy a enseñar, para rematar, una cosita de otra serie que estoy terminando paralelamente a Master del Universo. Y dije, bueno, que estás terminando todas y empezando. que es así. Las clásicas de 3/3, afortunadamente, esas en los años 2000 ya tuve la suerte de ir completándolas. Y ahora me quedan pues esta Master del Universo y esto que vais a ver que es Thundercats, ¿vale? Estoy con Thundercats también. Estoy con Thundercats también, no terminándola porque creo que no la voy a hacer entera, pero sí los personajes que siempre me han gustado, tengo ya muchísimos, pero siempre van apareciendo. Y cuando voy completando los que me gustan, de repente digo, pues este tampoco está mal, y venga otro más. Así que al final ya veréis cómo la acabo haciendo entera. Me quedan como 4 o 5 figuras, las más complicadas. Y el sitio que ahora van a dejar los pocos Masters del Universo que tengo en exposición ahora, porque los tengo todos en caja, y tengo en exposición como unos 10, esos se van a ir a la exposición de Masters del Universo completa, y ahí voy a poner Thundercats, ¿vale? Que creo que me van a caber unos 10 figuras. En la banda de arriba voy a poner todo lo que tengo de Brave Star, que la tengo casi completa, Galaxy Rangers, y voy a ver si consigo algo de Dune. O sea, voy a ir a por todas las líneas de JLN. Brave Star la tengo casi, Thundercats casi, y Dune nada, y quiero ir a por Dune. Estoy detrás de algún lote, pero ahora con el estreno de la película se están yendo de madre, porque los quiero en perfecto estado y completos. Entonces los lotes que estoy viendo por tal se están yendo. Entonces vamos a esperar. No me enrollo. No hay problema, te las consigue Coldo. Pues sí, nos tomamos hoy unas gambas en la chalana, ¿no? Y para adelante. Rambo nunca coleccionaste. No, y Rambo aquí en España ya me dijiste, Collect 80, ya me dijiste que Rambo allí en Argentina lo pegó mucho, pegó muy fuerte. Tortugas Ninja tengo solo la serie 1. Tengo las 4 tortugas y los malos. Los malos y un clan del pie. Eso es lo que tengo y no quiero más. Quizás la de Michael Jordan, pero no quiero más. Está bien.
Eh, Venga, a ver qué hay aquí. Que ya me voy a quedar sin saliva. Bueno, a ver. Venga. Para aprovechar compré luego unas cositas pequeñas. Pues me faltaba este. Me faltaba este y lo quería en perfecto estado y bueno, pues ha habido que gastar dinero y esperar hasta que apareciera, ¿vale? Tienes que hacer visitas guiadas a tu domicilio cobrando entrada. Sí, lo que pasa que, no sé, tendría que poner guardias de seguridad también. Entonces, a lo mejor, si ya digo dónde vivo, pues igual. Entonces, vamos a ver. Bueno, pero nadie quiere muñecos. La gente quiere cosas. Ya siempre lo digo. Si te cuesta una vida completar una colección, te costaría 3 o 4 venderlas. O sea, ¿quién quiere putos muñecos de plástico que no sabes ni lo que son? O sea, la gente quiere llegar y encontrar, pues, dinero, joyas. Estos son joyas para nosotros, pero yo creo que no es un tema de ese que estamos hablando, pero aún así, ojo, cuidado. Vale, y no tienes ninguna figura de Spider-Verse. No, 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 no. Ya te digo, cosas de Marvel noventeras, cosas así, tal. Nada. Uy, joder, joder, qué ojo, ¿eh? Aquí ya ha habido, ya, Colex 80 ya sabía qué figura es. Y me estoy enrollando y no la he enseñado todavía. Venga, va. Pues me faltaba esta. ¿Cuál me faltaba? Bengalí. Bengalí, JLN, Thundercats, maravillosa. La quería perfecta y está perfecta. ¿Vale? Esta es una figura cara donde el estado también es muy, muy importante. Así que... Así que aquí está. Bengalí en un estado... En un estado muy, 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 muy guay. Muy guay. ¿Vale? Este blanco se le quita con mirarlo, pero las figuras que estoy intentando comprar o son sin jugar o son en un estado... En un estado guay del Paraguay. ¿Vale? Bengalí, una figura mitiquísima de la serie. Esta es una figura de las duras ya. Bueno, conseguir un tigre en buen estado, que le funcionen los ojos, no está mal. Pero esto ya es otra cosilla. Y el martillo inalcanzable, bueno, no es tan inalcanzable, ¿no? Igual, ya que la pillamos con el martillo, ¿no, Juanjo? Esto ya hay que pillarlo completo. Ya no se compran las cosas. No se compran las cosas por, no se compran las cosas en tal. Así que para los más traviesos que estaréis diciendo, uy, el martillo, y el martillo está, el martillo está aquí. El martillo está aquí. Y el movimiento del brazo, pues martillea a todo pasto. Así que... Bueno, tenemos un bengalí que se ha venido a la colección y que tenía muchas ganas de esta figura y bueno, pues qué decir. Retrotic. Para cascar nueces está genial, sí, sí, yo creo que le vamos a dar uso por lo menos para que compense lo que ha costado. Esta es una figura de 3 cifras, ya os digo. Si conocéis un poco Bengalí, no es una figura barata ni muchísimo menos. ¿Con qué joyita? Pues sí, Bengalí argentino tiene el hacha cromada. Dios, no lo conocía. Mándame fotos. Mándame fotos de eso, que quiero verlo. El hacha cromada. Wow, increíble. Pues, ¿qué más he cogido? Pues me dejó estos, que me los regaló por comprarle el bengalí, los tenía y dije, oye. Y me regaló estos de Telepix. Si no me equivoco, Telepix es Argentina. Porque de estos tengo muchos. Los que se distribuyeron en Francia, en Inglaterra, en Venezuela, cada uno de un tamaño. Pero estos son de Telepix, ¿vale? Así que decirme la gente de Argentina si esto es Argentina. ¿Vale? Entonces tengo a Pantor, que me encanta. Munra, fijaros, está muy bien de pintura. Las botitas un poquito peor. Y a Leono. ¿Vale? Fijaros qué pequeñito es. Y esto es Telepix. Y he sacado por aquí, que tengo de otras gamas. He sacado este Leono, que es de otro tamaño. ¿Veis? Entonces, cada uno los hacían de un tamaño. Telepix, papelería francesa. ¿Pero se vendían en Argentina? ¿O no? A ver, cuéntame. Pues veis, este tamaño es diferente.
Entonces, pues me voy haciendo. Como hay la de Dios, o sea, yo cada vez que miro hay 200.000 de estos de Thundercats pequeñitos. Así que, bueno, pues poco a poco me estoy haciendo con todos. Y como estos no abultan tanto, pues vamos para allá. Así que, bueno, es Argentina, vale, perfecto. Solo se fabricó Grune, solo no se fabricó Grune y Snowman. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto. Vale. Pues nada, de Thundercats, para rematar el directo, se ha venido Liono y estos pequeñines, ¿vale? Así que bueno, no podréis quejar. Solo ya con ver a estos dos grandullines en perfecto estado, yo creo que la semana de compras ha sido fructífera. Así que, mira, voy a hacer otro pantallazo para luego cogerlo de miniatura del directo. A ver, ¿me lo vais a permitir? Para que luego lo pongo en miniatura y así luego la gente en el diferido entra más. Así que, un resumen, para los que habéis llegado tarde. Vale, ya está, hace el payaso. Bueno, pues no hemos sacado poca cosa, aquí en el directo este. No sé, vosotros me diréis. Decirme directos no solo en España, sino en Estados Unidos, Europa, en Alemania, en Francia, que saquen todo esto en una hora y media de directo. No sé, mandarme el enlace. Y lo veo yo también. Si aprendo algo y seguro que hay piezas que me faltan de las que enseñen. Así que bueno, sobre todo contar la historia de las figuras, que yo las compro no es lo de menos, que las tenga o no os importa tres pepinos, pero hablar un poquito de ellas, el año y verlas un poquito cómo se mueven, las armas que llevan y las curiosidades. Y ya está, queremos más. Posiblemente haga directo también, pero no tengo mucho. Buen live, vamos a ver quién estamos aquí hasta el final. Juanjo, Colección La, Wences. Bueno, hemos aguantado hasta el final. Ha sido un directo con una afluencia masiva, ¿eh? Cada vez estáis siendo más. Y luego los directos, en los diferidos los ve muchísima gente. Si lo estás viendo en YouTube, suscríbete, dale un like, deja un comentario con todo lo que te ha parecido. Y a todos los demás, pues amor fuerte y haré otro directo cuando lleguen más cosas, ¿no? No sé, la semana que viene o cuando me apetezca. Como no pagáis y no estáis suscritos y no cobro, pues lo haré cuando me apetezca. Si no, pues pongo una suscripción y me obligo a hacerlo, pero no es necesario. Así que un abrazo muy fuerte, Gunis, y hasta el próximo directazo.